radiobravo.cl da la bienvenida a todos sus auditores e invita a disfrutar de un evento musical imperdible, la presentación de la Banda Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile, bajo la dirección del destacado maestro Dante Buroto Gavilán. La Banda Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile es un elenco musical profesional fundado en abril del año 2018, con el objetivo principal de contribuir a través de su música a que la PDI sea una institución cercana a las personas y valorada por la sociedad. La Banda Sinfónica está compuesta por intérpretes en diversos instrumentos de viento, percusión y cuerdas, todos formados en las principales universidades del país, destacándose cada uno de ellos por sus amplias trayectorias artísticas. Sin más que agregar, dejamos con ustedes a la Banda Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile con el concierto Viajes y Sueños, Retratos en Música y Ritmo.
Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por sus aplausos, así que nos vemos pronto. Muchas gracias. RadioBravo.cl llevó hasta ustedes la presentación de la Banda Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile, bajo la dirección del destacado maestro Dante Buroto Gavilán. En la casa o en el tren, Radio Bravo te va bien. Desde Rengo hasta el mar, sin fronteras va a sonar, con historia y melodía. En la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada. Radio Bravo de Rengo es más compañía. RadioBravo.cl es tu ritmo, tu papel. Para ti, para el mundo, un sonido tan profundo. Sin filtros. Hola a todos, ¿cómo están? Buen viernes. Bueno, nuestros clásicos viernes tenemos un lindo mano a mano con distintos protagonistas de la semana. Y en una semana que está cruzado fuertemente por lo económico. Se instala en qué condiciones va a entregar el presidente de la República, Gabriel Boric, al siguiente mandato la situación financiera. Y el tema, bueno, el gasto fiscal. Y estoy muy contento con la producción, muchachos, porque estuve con él trabajando un año de corrido en la radio, hablando temas económicos, y está hoy junto a mí. Nuevamente me pone muy contento. Fue subsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera II, es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Alejandro Weber, ¿cómo estás, Ale? Hola, no te pares, hermano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor. Feliz. Gracias a ti. Oye, ¿cómo está tu señora, la familia? Todo bien. ¿Están todos bien, o no? Gracias. ¿Sí? ¿Tú? ¿Todo bien? Todo bien, hasta el momento sí. Ahí, bueno. Oye, Alejandro, a ver, uno está escuchando, y esta semana y las últimas semanas, ha estado escuchando de que la entrega, digamos, del erario fiscal, digamos, los números, todavía no hay claridad, hay poca transparencia. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la facultad, desde las conversaciones que estás teniendo con distintos economistas? Sí, la situación fiscal hoy día, Gonzalo, es crítica. ¿Y por qué es crítica? Porque tenemos un déficit que está muy por sobre lo que teníamos en tiempos anteriores. ¿Qué es el déficit? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, ¿qué le ha pasado al gobierno del presidente Boric? Es que se ha pasado película respecto de los ingresos, ha proyectado ingresos muy superiores a los que realmente puede tener nuestro país. Y como se ha pasado estas películas, entonces estamos comprometiendo gastos más allá de lo que podemos cumplir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que si el promedio del déficit fiscal en los gobiernos anteriores fue de 1 punto del PIB, algo así como 3.000 millones de dólares hoy día, en este gobierno se ha duplicado, llegando a 2 puntos del PIB. Y déjame darte algunos ejemplos puntuales de los años anteriores. De los años anteriores. Y ahora lo que se calcula es que estamos en un déficit de 2 puntos del PIB. Estamos en 2.2 hoy día. El año pasado, el 2024. Estamos hablando de 6.300 millones, 6.500 millones de dólares bajo el agua. Entonces, el año pasado, el gobierno se había puesto una meta. Todos los gobiernos se ponen meta todos los años de lo que se conoce como el balance estructural. Y el gobierno el año pasado dijo, mire, en el año 2024 yo voy a tener un déficit de 1,9 puntos del PIB, cerca de 6.000 millones de dólares. Pero no fue 1,9. El gobierno erró la estimación y fue 3,3 puntos del PIB. Pero erró harto. ¿Qué significa eso? Que el gobierno se equivocó en cerca de 5.000 millones de dólares en el cálculo. Muy grave. Este año,
el gobierno se fijó otra meta. Ya, Ale, pero para que la gente lo vaya entendiendo en la casa. Cuando hacen esta proyección, ¿cierto? Este balance estructural, lo que hace la directora de presupuesto, Martínez, ¿cierto? Con Mario Marcel, ellos estiman una cantidad de dinero que va a tener el Estado, ¿cierto? Así es. Y eso lo calcula en base a proyecciones, en base a lo que puede recaudar de impuestos generales, Así contribuciones, CODELCO, una serie de cosas. Ellos hacen ese cálculo y dicen, nosotros vamos a recaudar, no sé, 80.000 millones de dólares. Y comprometen gastos por 80.000. Y en realidad Exactamente. lo que iba a entrar no eran 80.000, iban a entrar 70.000 o 68.000. Así es. Eso es en fácil, ¿no? Eso es fácil. Entonces, estamos proyectando ingresos que el país no tiene. ¿Y por qué no los tiene? Porque el país no está creciendo. Cuando escuchamos la cadena presidencial del presidente Boric, el presidente nos pintó una película que no existe. Un país bullante, creando empleo, con una economía que se desarrolla. Pero el miércoles pasado conocimos los datos del IMASEC, Sí, sí, del mes de 0,5. agosto. 0,5%. Eso significa que nuestra economía no tiene los motores prendidos y por lo tanto no vamos a recaudar lo que el gobierno dice que ok. vamos a recaudar. Entonces el gobierno te dice, mire, vamos a crecer tanto. Lo que sabemos que no va a ser. El gobierno te está diciendo, vamos a recaudar tanta plata, cosa que no vamos a recaudar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los parlamentarios? ¿Cómo se frena eso, digamos? Mira, lo primero, Gonzalo, y tú lo decías muy bien, tenemos que sincerar el problema. Así como hay una crisis en el mercado laboral que el gobierno no quiere reconocer, también tenemos una crisis en las finanzas públicas. Y esto lo ha planteado con mucha fuerza el Consejo Fiscal Autónomo, que ha dicho, mire, el gobierno tiene que hacer un ajuste el año 2025 por 1.600 millones de dólares adicionales a lo que ya se ajustó. ¿Tú sabes cuánto realmente comprometió el gobierno para ajustar? 40 millones de dólares. 40 de los 1.600. Y el resto... O sea, el Consejo Autónomo Fiscal le dijo, usted tiene que apretarse el cinturón 1.600 1.600 millones de dólares. Y el gobierno dice, no, nosotros solamente le vamos a apretar 40 millones Nos de vamos dólares. a ajustar 40, que son medidas administrativas, vía gestión. Y el resto, sí, lo vamos a ajustar, pero a través de proyectos de ley. Todavía estamos esperando la aprobación de esos proyectos de ley, Gonzalo. Sabemos lo que cuesta aprobar un proyecto de ley y, por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es chuteando el problema para la próxima administración. ¿Qué significa sincerar las cifras? Significa decir, mire, el gobierno comprometió para este año un déficit de 1,1 puntos del PIB. Después lo cambió a 1,6, después lo volvió a cambiar a 1,8, ayer lo volvió a cambiar a 2,2 y cuando cerremos las cuentas en enero va a ser más que 2,2. Nuestra estimación es que es 2,5. Es decir, el error de cálculo esta vez fue de un 100%. Uno se puede equivocar, Gonzalo, pero no te puedes equivocar siempre en la misma dirección y por tanta magnitud. ¿Qué significa eso? Que conocimos que el presupuesto de la nación crecería 1,7%. O sea, en el fondo no es que pasó cerca del palo la pelota, la tiró fuera al estadio. No, claro, tú tiraste y se fue al saque lateral. A lo Higuaín, a cualquier lado. Pero absolutamente. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque genera desconfianza. Nunca antes, Gonzalo, se había dudado de los números que ponía sobre la mesa el Ministerio de Hacienda. Y hoy día eso está en tela de juicio. ¿Por qué tú me dices eso, que nunca antes había dudado de los números del Ministerio de Hacienda? Porque siempre cuando los gobiernos presentaban los presupuestos de la nación, los números que estaban allí eran creíbles, eran basados en evidencia. Los errores de las estimaciones siempre ocurrieron, pero por márgenes mucho más pequeños. Y los errores, Gonzalo, además, ocurrían en las dos direcciones. Es decir, yo podía estimar 1.000 de ingresos y terminaba teniendo 1.050. O podía estimar 1.000 de ingresos y terminaba teniendo 950. Pero hacia los dos lados, ¿te fijas? ¿Qué es lo que hemos visto como tónica en esta administración? Es que siempre se han sobreestimado los ingresos, no hemos pasado película, y se han subestimado los gastos. Es decir, decimos que vamos a gastar menos cuando en realidad gastamos más. Déjame darte un ejemplo que es súper importante para un año que fue muy importante, que es el 2023. En pandemia, mucha inyección de recursos fiscales por pandemia. Quedaron recursos transitorios, especialmente el IFE laboral, para el año 2022 todavía. Y el 2023 había que sacar todo el estímulo transitorio. Pues bien, ¿qué es lo que hizo el gobierno? ¿Retiró el estímulo transitorio? Sí, pero ¿qué es lo que pasó? Es que lo reemplazó por gasto permanente. ¿Cuánto creció el gasto permanente en el 2023? Un 10%. ¿Cuánto es eso para el presupuesto total de la nación? 8.000 millones de dólares más de gasto permanente que creció solo el 2023. Y ese gasto permanente de 8.000 millones de dólares que crece el 2023, eso es contratación de gente. Es, por ejemplo, contratación de personal, pago de remuneraciones,
compras públicas. Hoy día el mercado público, que hay de todo, desde insumos de escritorio hasta insumos muy importantes para la salud, hoy día transa cerca de 15.000 millones de dólares. Bueno, eso también creció. ¿Qué es lo que cayó y que hasta hoy día también en discusión? Lo que se conoce como gasto de capital. ¿Qué es el gasto de capital? Las inversiones públicas. ¿Dónde están las inversiones públicas? En el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Obras Públicas, en el desarrollo de la red hospitalaria. Eso es gasto de capital. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Es que subejecutó de manera muy importante el gasto de capital. El 2024, en vez de gastarse el 100% de ese presupuesto, que permite, entre otras cosas, crear empleo, gastó el 86%. Bueno, tengo entendido que este año ya ejecutado el 43%, ¿no? Hay una subejecución total, vamos a conocer las cifras finales en diciembre de este año, pero el problema, Gonzalo, es que, está bien, yo podría tener problemas para ejecutar capital en algún momento, por distintas circunstancias, pero lo que no puedo hacer es traspasar ese gasto a gasto corriente, es decir, no puedo utilizar la plata que utilizo, estaba pensada para el desarrollo de vivienda o de construcción de caminos, puentes, en fin, para pagar remuneraciones de funcionarios públicos. Déjame darte un dato del empleo fiscal. A ver, espérate. Déjame entender. ¿El gasto corriente es el permanente? El gasto corriente es el que permite la operación del Estado regular. Ya. Y esos son pago de sueldos. ¿Cuánto paga? Lo que te gastáis diariamente. Exactamente. Trabajadores, imposiciones, así es. ¿Cuánto le cuesta a los contribuyentes cada funcionario fiscal del gobierno central? Según los últimos datos de la IPRES, hoy día tenemos 523.000 funcionarios públicos en el gobierno central. Esos 523.000. 523.000. Esos son los ministerios y los servicios públicos fundamentalmente, desde el Servicio de Impuestos Internos, CERNAC, CENSE, etcétera, etcétera. 523.000. El costo mensual para un contribuyente es de 2,6 millones de pesos por funcionario. Eso incluye el sueldo, las horas extras. Estos 523.000, un promedio de 2,6 millones. 2,6 millones, en condiciones que el sueldo promedio en Chile son 900.000 pesos, el sueldo mediano está en torno a los 600.000 pesos. Pero un funcionario público, gobierno central, le cuesta a los contribuyentes, si suman sueldo, viático, hora extraordinaria y licencia médica, 2,6 millones de pesos. Ahí nos estamos gastando la plata, Gonzalo. 523.000 funcionarios que promedio están ganando 2,6 millones. Que el costo fiscal es 2,6 millones. Porque eso incluye sueldo, todas las cosas. Y los otros elementos. Así es. Oye, Alejandro, hay dos personajes acá que están apareciendo esta última semana y han aparecido muy fuerte. El primero es Mario Marcel. Este estandarte, ¿cierto? El que venía a sostener el gobierno, el que le iba a dar la credibilidad, la seriedad. Cuando dijeron viene Marcel, nos quedamos tranquilos, el tipo responsable, ¿cierto? ¿Cuánto de responsabilidad hay en Mario Marcel de esto? Si no todo, digamos. Sí, yo lo he dicho en varias entrevistas, Gonzalo. Mario Marcel fue el adulto en la sala de clase. Eso es una realidad. Yo tengo la impresión de que si no hubiese estado el ministro Marcel, hoy día estaríamos en una peor situación en términos generales. Y eso es importante ponerlo sobre la mesa. Sin embargo, los resultados económicos y los resultados fiscales de la gestión del ministro Marcel no fueron buenos. ¿Por qué? ¿No fueron buenos? ¿Tú estás siendo generoso? Estoy tratando de ser prudente. ¿Y por qué no fueron buenos? Uno, porque el crecimiento de la economía fue muy bajo. El año 2023, nos olvidamos, tenemos memoria corta, el país creció 0,2%. ¿Cuánto es eso? Es lo que crecía nuestro país en 2 semanas, en un año prepandemia. El déficit fiscal del 2024 fue 3,3 puntos del PIB, 5.000 millones de dólares más de lo que había proyectado. Y además, este gobierno, Gonzalo, y esto es muy importante, va a ser el primero que entrega a la próxima administración lo que se conoce técnicamente como holguras fiscales negativas. ¿Qué es eso? Es que estamos bajo el agua y el próximo gobierno, para poder implementar su programa, sea cual sea el gobierno, va a tener que hacer un recorte de cerca de 2.000 millones de dólares por año. No le queda otra, porque si no, no va a tener ningún peso para implementar su programa. Bueno, eso es un poquito la línea en la que está Evelyn Matei. Tú me estás diciendo 2.000 millones de dólares por año son los que proyecta Evelyn, 8.000 en 4 años. Pero esa es la cifra que proviene del Consejo Fiscal Autónomo. Eso es lo importante. Evelyn Matei
ha tomado esta información en evidencia y la ha plasmado en su programa. Pero es el Consejo Fiscal Autónomo el que dice, mire, nosotros tenemos holguras negativas por 8.000 millones de dólares para el mediano plazo y por lo tanto, si queremos cumplir nuestra meta de déficit, que sigue siendo deficitaria, o sea, seguimos estando bajo el agua, simplemente para cumplir eso tenemos que recortar 2.000 millones de dólares por año. Si quisiéramos llegar a déficit cero, es decir, estar neteados ingresos con gastos, tendríamos que recortar mucha más plata que esa. ¿Y cómo fue cómo recibiste la noticia cuando Mario Marcel, de manera imprevista, digamos, nadie se imaginaba que iba a llegar a La Moneda a renunciar? ¿A qué crees tú que sería esa renuncia? Más o menos, pero sí, yo sé que tú eres scout y va a sí. pero córreme un poquito el cerco, a ver. A ver, es un hecho que la situación fiscal es crítica hoy día en nuestro país. Y también es un hecho que el ministro Marcel, si hubiese estado en esta tramitación del presupuesto, hubiese tenido que dar muchas explicaciones respecto de las arcas fiscales. Entre otras cosas porque la meta para este año de déficit fue de 1,1. Luego se movió a 1,6. Luego se movió a 1,8. Ayer se movió a 2,2 y va a terminar siendo otra distinta. Entonces, algo así, Gonzalo, nunca había pasado antes en nuestra política fiscal. O sea, ¿Mario Marcel se arrancó? No, yo no creo que haya arrancado. No, yo creo que... Pero le quitó el poto a la jeringa, no va a dar explicaciones de lo que tiene que dar. ¿O había un cálculo de una acusación constitucional? ¿Qué crees tú? Yo quiero pensar, Gonzalo, que se fue por los motivos que él señaló. Yo en eso no me quiero meter, quiero ser muy respetuoso, pero lo que es un hecho es que el cierre de las cuentas fiscales que está haciendo este gobierno es un cierre irresponsable. Este presupuesto de la Nación es un presupuesto irresponsable. El déficit fiscal que tenemos es irresponsable. No entregarle recursos de libre disposición a la próxima administración es irresponsable. Lo que se ha conocido como la glosa republicana. Entonces, pero Alejandro, entonces si te voy siguiendo, ¿por cómo Mario Marcel fue el alumno grande o el responsable o el que ordenó a estos cabros chicos? Pero resulta que se va y nos va a dejar ahora con un déficit fiscal que todavía no sabemos bien, pero ya vamos en 2,2 y un manejo irresponsable. Hay algunas otras cosas que fueron buenas para el país, como por ejemplo poder contener en la reforma previsional todas las presiones que venían del flanco más izquierdo, del Frente Amplio y del Partido Comunista, por destruir la capitalización individual. Y eso fue así. Y alguien que jugó un rol importante pero que al final para se terminó consolidando. Se terminó consolidando. Pero alguien que jugó un rol importante en el gobierno para contener eso fue el ministro Marcel. Entonces, acá no hay blancos o negros, a mi juicio, ¿no? Todo tiene matices. Y las gestiones tienen aspectos buenos y aspectos malos. La reforma previsional y cómo se fortaleció la capitalización individual, cómo se hizo una inyección y se va a hacer una inyección enorme de recursos al mercado de capitales, es una buena noticia y en parte tiene como responsable allí al ministro Marcel. Lo demás son malos resultados de gestión y eso hay que reconocerlo. Por eso es que muchos economistas y muchos candidatos presidenciales han dicho, mire, no podemos discutir si hay dudas sobre los números. Tenemos que sincerar esta situación y en la medida que la sinceremos vamos a poder presentar un presupuesto que sea realista. Déjame darte otro dato. Si es que uno hace proyecciones realistas de ingresos y gastos, este presupuesto debió haber crecido 0,2%. Y creció 1,7. 1,7. Y si lo comparamos con la ejecución de este gasto va a crecer 2,5. Y además no le estás entregando flexibilidad al próximo gobierno para que administre el presupuesto, la glosa republicana que se ha conocido. ¿Qué era la glosa republicana en simple? Gonzalo, usted próximo presidente, yo le voy a pasar un cheque por más o menos 450 millones de dólares. Ese cheque no tiene destino, usted define el destino. Y además le voy a dar una facultad adicional de unos 250 o 300 millones de dólares para que usted pueda mover plata de un lugar a otro, la saque de vivienda, la ponga en salud, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Está eliminando ese cheque. Y lo único que está dejando es la facultad de reasignación. ¿Cuál es el problema de la facultad de reasignación? Mover plata de un lado a otro. Que le dejas el problema a la próxima administración, porque esa plata está asignada, está comprometida. Tienes que sacarle a uno. Claro, y te vas a tener que ganar un problema con alguien. Sí, claro. Va a ser con la salud, con la educación, con el Cuando transporte, un ministro con la tengo que cultura. sacarte plata, no tengo plata. Claro, y además los beneficiarios. Ya,
Ahora, la semana pasada salió una portada del diario Financiero donde se hablaba de que el MIMBU tiene una deuda de $1.000 millones con constructoras de viviendas sociales. ¿Qué huelen ustedes de eso? A ver, ¿Se le está pidiendo a proveedores que facturen el próximo año para dejarle, digamos, esos gastos al próximo gobierno? mira, siempre, Gonzalo, hay pagos de un año que pasan al año siguiente. Y eso es usual en distintas administraciones y en todos los años fiscales. Lo que está ocurriendo hoy día es que estamos viendo que el gobierno no tiene caja. ¿Qué significa que no tenga caja? Que se le ha hecho muy difícil cumplir los compromisos que ha asumido. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Corfo. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, ¿qué pasó? 3.500 millones de dólares. Sacaron plata de Corfo para poder, que es un ingreso por una sola vez, para poder pagar gasto permanente. Eso es una mala iniciativa. Ese gasto permanente fueron honorarios a trabajadores. Absolutamente. Y ese es un gasto que vas a tener que pagar al mes siguiente y al mes siguiente y vas a tener que empezar entonces a buscar recursos por otro lado. Entonces, cuando tú tienes estos problemas de caja, la pregunta es de dónde sacas plata. Y esto queda de manifiesto, Gonzalo, en la subejecución del gasto de capital, que lo habíamos visto antes. Hoy día la polémica está en vivienda. Pues bien, eso es fundamentalmente gasto de capital. Entonces el gobierno está ya subejecutado ese gasto y lo ha traspasado a compras públicas, a arriendo de oficina, a contratación de personal, etcétera. Y eso es un problema. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es todas las auditorías que haya que hacer. De hecho, el ministro Monte anunció una auditoría en el Serviu, pero sincerar la situación. Esto no se puede replicar. Alejandro, uno escucha más o menos la situación del país, donde va a haber déficit, no va a haber plata, y aquí los contribuyentes nos empezamos a poner nerviosos. Sí. Porque el Estado va a ir a buscar no va a venir a buscar a nosotros, va a venir a sacudirnos a nosotros. Porque ya le van a meter impuestos a las plataformas digitales por las cuales muchas personas traen productos extranjeros, listo, IVA. Seguramente el Servicio de Impuesto Interno va a estar más encima de los contribuyentes. A esa persona, digamos, que trabaja en la verdurería o tiene un mini market o tiene 50 transferencias, digamos, durante el mes. ¿Cómo va a ser la persecución a los contribuyentes? Fíjate lo que ha pasado en estos últimos años, Gonzalo. Recordemos la reforma tributaria original del gobierno, que era dantesca, un desastre. 4,2 puntos del PIB, más grande que la reforma del ministro Arena y peor diseñada. Esa reforma fracasó, se rechazó. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno? Lejos de olvidarse de la reforma, perseveró. ¿Y cómo lo hizo? De una manera muy astuta. Descompuso esa reforma en distintos pedacitos y los traspasó a otros proyectos de ley. Por ejemplo, el famoso secreto bancario, que hoy día está en sede judicial, el gobierno lo sacó de esa reforma y lo traspasó a un proyecto que se llama inteligencia económica, inteligencia financiera. Y hoy día se está discutiendo el secreto bancario que quedaría en manos de unos burócratas con las filtraciones que había en el Servicio de Impuesto Interno, lo que Echeverría ha dicho. Ahí está, una parte de esa reforma tributaria. Otra parte de la reforma tributaria, Gonzalo, era subirle los impuestos a los profesionales, a las personas de mayor nivel educacional. Pues bien, ¿tú sabes dónde está ese componente hoy día? En la discusión del FES. ¿Por qué? Porque el FES se financiará, si es que se aprueba, con el llamado impuesto a los graduados. ¿Qué es ese impuesto? Es que tú, si estudiaste medicina, ingeniería civil, etcétera, las carreras mejor remuneradas, si pides 10 millones de pesos para financiar tu carrera, vas a terminar pagando 3,5 veces eso, 35 millones de pesos. ¿Cómo? Así está pensado el FES. El FES es... Mira, yo hoy día la educación superior la financio de la siguiente manera. 2.300 millones de dólares gratuidad, 1.300 millones aportes de las familias, copago. El copago se elimina. Bueno, entonces, ¿cómo compenso yo esa diferencia? Claro. Más el aporte que hace el CAE, que es otro turro de plata. Pues bien, eso se va a compensar con un impuesto al trabajo. Es decir, el FES en realidad es una discusión tributaria, es una reforma tributaria. Por lo tanto, los contribuyentes tienen toda la razón de estar preocupados. Por eso es que las candidaturas de oposición lo que han hecho fundamentalmente es irse para el otro lado y decir, a ver, cambiemos la discusión.
Lo que tenemos que hacer es volver a crecer. No podemos crecer al 2%, hay que crecer al 4%. Y para eso tenemos que bajar los impuestos, no hay que subirlo. Para eso tenemos que eliminar la permisología, no generar permisología ideológica, y tenemos que hacer un ajuste fiscal. Es decir, gastarnos bien la plata de todos los chilenos. Sobre el ajuste fiscal, ahí me quiero meter. Le han estado pegando por todos lados, de todos los sectores. El presidente de la República en la cadena nacional salió a pegarle fuertísimo a José Antonio Kast sobre el ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares. Evelyn Matei al día siguiente dijo: yo he trabajado 21 años en las comisiones de Hacienda, en la parte de los números, y es imposible en 18 meses recortar 6.000 millones. Jimena Rincón dice lo mismo, y distintas voces. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Hay dos temas acá que hay que separar. ¿Es imposible? Es posible, pero de forma progresiva. Pero, Gonzalo, hay dos temas distintos. Uno es cuánto recortar y cómo hacerlo, que son dos dimensiones, y otra cosa distinta es lo que dijo el presidente en su cadena. Y yo me quiero referir a esto segundo primero. Nunca en la vida republicana yo había visto a un presidente de la República referirse a una candidatura en particular en un discurso institucional. Esta era una cuenta en la cual el presidente estaba mostrando a la nación cuáles son los lineamientos de la ley más importante del país. En esa posición el presidente está como jefe de Estado y por lo tanto tiene que mantener el tono. Por lo tanto, lo que hizo el presidente no contribuye a las relaciones sanas en política, y la referencia a una candidatura presidencial en particular fue completamente improcedente. Piensen ustedes que la cuenta pública es un discurso escrito, leído, planificado, y allí hay una estrategia que no le hace bien a la democracia. No, esa la grabaron a las 4 de la tarde, estaba todo preparado. Absolutamente. Sí. Muy mal el presidente, muy mal asesorado. Y lo otro distinto es el ajuste fiscal. ¿Cuánto ajustar y cómo hacerlo? Y aquí me tengo que hacer autobombo, Gonzalo. El primer informe, el primer estudio que hubo respecto de cuánta plata recortar y dónde es de la Universidad de San Sebastián en enero de este año. Está disponible en la página web www.uss.cl. Y ahí ustedes pueden ver que hay una propuesta por un punto del PIB. Son 3.000 millones. Cerca de 3.000 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo es? En aproximadamente 2 años es razonable poder hacerlo. Es razonable poder hacerlo. ¿Qué es lo que plantea José Antonio Kast? Espérate, quiero detenerme en estos 3.000 millones para que la gente entienda fácil. ¿Qué es lo que se va, qué es lo que se corta, qué se desposta, qué se saca ahí? Primero tenemos que ver dónde están los grandes sacos de ineficiencia en el sector público. Primer saco de ineficiencia en el gasto, empleo público. ¿Por qué? Porque el empleo privado, formal, en los últimos 10 baja años... y el público sube. Claro, pero si uno mira los últimos 10 años, ha crecido un 12% el empleo asalariado formal en el sector privado. Pero el empleo público ha crecido un 60%. A ver, espérate un poquito. El sector privado ha crecido un 12% el empleo, el asalariado. Así es, el formal. ¿En cuántos años? 10 años. En 10 años. El privado subió un 12%. Así es. Y en el Estado un 60%. Cerca de un 60%. Entonces, cuando uno mira estos números... Ahora, espérate, en simple, Ale, es imposible que el 12% que trabaja en el sector privado, que te van a sacar los impuestos a ti, no le vaya a pagar el 60% a los otros. No da, el número, la rueda no da. Ahora, el empleo asalariado formal, recordemos que es un grupo mucho mayor. Estamos hablando de cerca de 6 millones de personas, más o menos. De hecho, todos los meses cotizan 5,8 millones de personas en las AFP. Ese es el empleo formal de Chile. Y el empleo público, gobierno central, son 523.000, es decir, más o menos un 10% del total. Pero lo que no puede ser es la tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Muy simple, si el empleo privado crece un 12%, el empleo público como techo crece un 12%. Si crece un 5%, pero absolutamente. Perfecto. Y eso es razonable. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos permite proyectar los flujos, no el stock, porque la duda siempre a cuánta gente hay que echar, cómo la echamos. Eso es políticamente inviable, pero hay que cerrar la llave. Tienen que dejar ¿Me dices que es operadores políticamente inviable despedir gente del Estado? Hoy día es legalmente casi imposible. Pero la gente a contrata, los que volotean, los puede echar en un año más. Pero los honorarios en el Estado no son muchos. Hoy día están llegando a cerca de 23.000 personas. La gran masa es contrata. ¿Pero qué pasó con la contrata, Gonzalo? Esto puede ser una lata para muchos televidentes, pero es simple. La contrata era un empleo que por ley de 1989, decía que un trabajador público por el solo ministerio de la ley dura 12 meses, hasta el 31 de diciembre. Y después, si el Estado lo quiere renovar,
tiene que anunciarlo a Contraloría y hacer una nómina todos los años. ¿Qué pasó? Eso se dio como automático en el tiempo. Y hubo un dictamen del anterior Contralor General de la República llamado de confianza legítima, que Bermúdez. Así es, que fue un desastre ese dictamen para la gestión. O sea, digamos, ahora que vemos Dorothy Pérez, uno dice, ¿qué hizo Bermúdez? ¿Qué hizo? ¿Pero qué pasó con ese dictamen? El, Dijo, el mire, Gareca, digo, no hizo nada. Impresionante. ¿Qué pasó con ese dictamen? Dijo, mire, ¿sabe qué? Como los funcionarios de contrata se han renovado automáticamente, si un funcionario de contrata lo renuevan por dos veces consecutivas, Automáticamente queda dentro. legítimamente tiene la confianza de asumir que es un funcionario permanente del Estado. ¿Y qué pasó? Que tenemos funcionarios a contrata promedio 18 años en la administración pública. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces, hoy día hay inamovilidad de facto. Ahora, planta y contrata. Ya, ahora, ¿cómo tú me dices hay que cerrar la llave de 3.000 millones? ¿Cierto? Que lo que dices tú que sería, digamos, lo moderado, ¿cierto? Ya. Sí, pero espérate, no lo digo yo solamente, también después hubo otros dos estudios importantes, que hay que citarlo, el CEP, Sí. Rodrigo Vergara, entre otros, que también establece cerca de 3.000 ¿Y millones de por qué dólares. Libertad de Desarrollo habla de 23.000 millones de dólares que se malusa, que se malgasta? Me tienes que dar las fuentes en detalle, yo no he visto ese informe, bueno, ok. yo no he visto Ya. ese informe, pero hay otro estudio anterior del BID que dice que hay malgastos por 1,8 puntos del PIB. Pero te fijas, ese es el orden de magnitud total. De hecho, el CEP dice, mire, la mitad, o sea, un punto del PIB es recorte de gasto y después hay un punto del PIB que uno puede contener. Ahora lo que todavía no puedo entender es por qué se le dice a José Antonio Caz que es imposible que en 18 meses baje 6.000 millones sin meterle mano a los beneficios sociales. A ver, Explícamelo sí, encima. es que hay que separar. A ver. Eso de los beneficios sociales yo lo dejaría de lado. Vamos solamente a los números y lo que se puede recortar. Bueno, pero eso es lo que dicen. Sí, eso están diciendo y seguramente una estrategia política y eso. ¿Tú coincides en la eso? atajar. ¿De qué cosa? De que para sacarlos, para recortar 6.000 millones en 18 meses, ¿hay que tocar los beneficios sociales? Es probablemente que haya que tocar algunos beneficios sociales. Sí, ¿Cómo para cuáles, hacerlo en por esa ejemplo? magnitud. Es que por eso depende. Si lo importante, Gonzalo, es que la discusión no es beneficio social, no beneficio social. Es ley versus temas administrativos. ¿Cuánto puede recortar un gobierno por decreto? Es decir, ajustes sin tener que pasar por el Congreso. No más de 500 millones de dólares. Ese es el orden de magnitud. No, si yo quiero hacer grandes recortes de plata y quiero recortar... ¿500 millones de dólares al año? Claro, al año. ¿O todo tu periodo de 4 años? No, al año. Al año puedes bajar 500 palos, 500 Por- millones de dólares. Vía gestión. Por vía decreto. Vía decreto, vía gestión, vía recortar viáticos, recortar horas extraordinarias, cerrar un poquito la llave de las compras públicas. Yo puedo hacer eso. Pero si quiero hacer recortes de gran envergadura, que es lo que necesita Chile, necesito ir al Congreso, necesito aprobar leyes, necesito cambiar el estatuto administrativo, necesito eliminar programas. Se habla mucho de la eliminación de los programas. Los programas, que son cerca de 700, Que están mal evaluados. y de hecho el 43% de estos 700 programas están mal evaluados. El 43%. 43% de los 700 programas que tiene el Estado están mal evaluados. Estos programas son un variopinto infinito. Este 43% de estos 700 programas del gobierno que están mal evaluados, ¿de qué monto estamos hablando este 43%? Estamos hablando... De más o menos, entre cuánto y cuánto puede Piensa ser. que el total de los programas, Ajá. todo suman 49.000 millones de dólares. Ya, o sea Pero eso acá- incluye la PGU. Pero tú tienes poquitos programas que son muy grandes. que son- Y todos estos programas más Más chiquititos suman 1/10 del total. Si los grandes sacos de plata en los programas... Ya, o sea que en todos está- estos programas chiquititos tenéis 5.000 millones de dólares que se malusan. O sea, no, tiene 5.000 millones de dólares total. Lo que ocurre es que un programa, no todo es mal utilizado. Tú puedes tener un programa que una parte funciona, otra no, es mucho más, hay mucho más detalle. Y en como eso. que, por ejemplo, dentro de lo que han visto ustedes, ¿qué programas han identificado que no sirven casi, digamos, que sirven muy poco, que tienen poco impacto, Por que la ejemplo, plata no se está usando bien? Por ejemplo, hay muchos programas en la Corfo que no funcionan. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque muchas personas van a pedir recursos a la Corfo para pagar sueldo. Y conocemos muchas historias de emprendedores y de otras personas que aprenden cómo postular, reciben recursos del Estado y al final del día no crean valor o no desarrollan nuevas inversiones o no desarrollan Pagaron tecnología
y se paga el sueldo. Si esa es la realidad. También hay un montón de otros programas en justicia, otros programas en emprendimiento, en Cercotec. Hay muchos programas, es prácticamente distribución total. Pero lo importante, Gonzalo, es que si uno quiere reducir esos programas, tiene que ir al Congreso. Te tienen que aprobar una ley. Si alguien cree que en 18 meses va a poder bajar 6.000 millones de dólares, Por lo que te escucho está muy es difícil. porque no entiende cómo funciona el Estado. ¿Cuál es tu opinión del ministro? Perdón, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo que José Antonio Kast no entiende cómo funciona el Estado. Yo creo que hay una buena intención de hacer un ajuste fiscal desde José Antonio Kast. Yo conozco a José Antonio y le tengo aprecio. Pero no es posible, Gonzalo, hacer un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Déjame darte otro dato empírico, porque hay muchas, todos pueden decir lo que quieran, pero vamos a los datos empíricos. La vez en que más se pudo reasignar plata, que no es recortar es bajar el techo de gasto, es mover plata de un lado a otro, esa es la reasignación, fue el año 2021. ¿Sabes tú cuánto se pudo reasignar, mover de un lado a otro? 2.000 millones de dólares. No tenemos otra historia relevante de esa envergadura desde que tenemos registro en las finanzas públicas. 2.000 millones de dólares, y se hizo en el contexto de pandemia. ¿Para qué? Para poder financiar el gasto en salud. Para eso se hizo. Entonces, si alguien cree que va a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, es de verdad porque no entiende cómo funciona el Estado. Puede tener buenas intenciones, pero esto no se trata de voluntarismo. Esto tiene que ver con técnica y con economía política. Es fuerte la declaración que me está haciendo, porque me está diciendo que el candidato José Antonio Kast no entiende mucho o no sabe bien cómo funciona el Estado. Porque solamente está actuando del voluntarismo, un poquito de humo. Yo creo que la propuesta de 6.000 millones de dólares en 18 meses es voluntarista. ¿Se puede hacer? No se puede hacer, Gonzalo. Y después, si es que alguien se compromete con eso y muestre los resultados, alguien dijo por ahí, evalúenme por los resultados, ¿te acuerdas tú? Él dijo, si en 18 meses no lo hago, dejo mi cargo, más o menos dijo. No, pero es que no se puede hacer, no se puede hacer. Y algunos dicen, bueno, pero es que los que antes estuvieron siempre dicen que no se puede. Mira, Gonzalo, a mí me tocó estar en la gestión del Estado, me tocó estar a cargo de la modernización del Estado, me tocó diseñar un proyecto de ley de empleo público, me tocó negociar con gremios, con el Congreso. Bueno, tú le bajaste el sueldo a los senadores, me tocó diputados. bajarle el sueldo y por eso no me quieren mucho, a muchos parlamentarios, cuando era presidente del Consejo de la Televisión Pública, en fin. Y así como yo, hay muchas personas que han tratado de hacer grandes cambios en el Estado. ¿Y con qué se encuentran? Con un frontón. Y ese frontón no solamente es legal, también es político, porque hay mucha resistencia a generar esas transformaciones y esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es razonable? 2.000 millones de dólares por año. ¿De dónde sale esa cifra? No sale del sombrero, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Y cómo se hace? Reduciendo las compras públicas, O sea, Santiago, salud, empleo público. O sea, el error de José Antonio Kast es poner el plazo. Absolutamente. Porque puede decir 6.000 millones en 3 años. Si usted dice 6.000 millones de dólares en 4 años, listo, te la doy. es razonable y es una contribución a las políticas públicas. Y eso se puede modificar. Bueno, pero está haciendo la gran política. Bueno, me equivoqué un poquito con las mesas, la voy piloteando y la voy arreglando. Si lo importante, Gonzalo, es que hay un consenso de que hay que recortar plata, tenemos que gastar menos y tenemos que gastar mejor. Son las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que destinar la plata a lo que son las prioridades de la gente. ¿Cuáles son las prioridades hoy día? Seguridad, salud, trabajo, educación, trabajo, y no estamos creando pega. Hoy día tenemos 900.000 cesantes en Chile. Tenemos un déficit de ocupación. Esta semana Cencosud anunció 1.000 despidos, Correos de Chile 600. Vamos 1.600 esta semana nomás. Y fíjate que el crecimiento económico, que no hemos hablado mucho ahora, pero que es súper importante. Si se cumple la proyección de crecimiento de este año de 2,5, que es más o menos auspiciosa, viendo el dato del IMASEC, el presidente Boric va a haber crecido en promedio 1,9% durante su administración. En todo eso su periodo, está más bajo que el PIB de tendencia, solo superado por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que es uno de los grandes causantes de la debacle económica que hemos tenido en nuestro país, de la debacle política y de la debacle educacional. Esa es la realidad. A ver, Alejandro, repíteme eso. A ver, el segundo gobierno de Chile es el gran causante de la debacle económica de Chile. Es el gran causante de todos los problemas que vinieron después. Déjame darte cifras, de nuevo. Una gran reforma tributaria del ministro Arenas, el año 2015. ¿Qué es lo que hizo? Que después le costó la salida, Arenas. Dos cosas
muy No, malas mal para la gobierno. economía. Bueno, pero esa reforma fue apoyada por sectores de derecha. Bueno, y se De generaron Chile Vamos. acuerdos. Por eso que no todos los acuerdos son buenos. Hay una sensación como de acuerditis, ¿no? Sí, po. No, Y hay le ha acuerdos pasado la buenos cuenta a y Chile acuerdos Vamos, malos. ¿no? Bueno, yo trato de no meterme en esfera Sí, política, sí. Gonzalo, usted sabe, yo trato de no pisar el palito. Yo creo que la reforma previsional fue un buen resultado. A mí me hubiese gustado muchas otras cosas distintas, y lo he dicho públicamente, a mí me hubiese gustado no tener licitación de stock, en fin, pero bueno. Pero los acuerdos sí le hacen bien al país como expectativa, porque no podemos estar en la pelea permanente. Pero volviendo al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, reforma tributaria, ¿qué se hizo? Se subió el impuesto de forma desmedida para las empresas, 27%. De los 38 países vinculados a la OCDE, en los últimos 20 años, 34 bajaron los impuestos a las empresas. 3 los mantuvieron y solo 1 los subió. ¿Quién los subió? Chile. No, repíteme, no. 38. Está muy bueno eso, para entenderla mejor toda. A ver. Claro, porque nos gusta compararnos con Con la la OCDE. OCDE, sí, para como secos para la OCDE. Pero algunas cositas y otras no. A ver. Entonces, ¿qué pasó? 38 países vinculados con la OCDE. De esos 38 países, 34 bajaron los impuestos corporativos en los últimos 20 años. 3 los mantuvieron. 1 los aumentó. ¿Quién los aumentó? Chile. ¿Y cómo nos ha ido? Mira cómo nos ha ido. Antes de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet crecíamos por sobre el promedio del mundo. Después de la reforma empezamos a crecer por debajo del promedio del mundo. ¿Qué otra cosa hizo esa reforma? Eliminó la capacidad de ahorro al interior de la empresa, el famoso FUT. ¿Y por qué se la aprobaron esa reforma? Bueno, hay un contexto ahí en particular, hay que preguntárselo a los parlamentarios que estaban en el momento. Seguramente estimaron que era la mejor reforma que podían sacar. Yo creo que eso fue una muy mala reforma y espero que haya habido aprendizaje de eso. Y lo otro, se eliminó el ahorro, Gonzalo. Sin ahorro no hay inversión. Y hoy día no tenemos ahorro en el Estado, no hay ahorro en las empresas, no hay ahorro en las familias. Las personas tienen menos capacidad de endeudarse, hay menos acceso Pero si al la crédito. gente, está la más gente caro. llega al 25, al 20. El mes, Pero si ¿no? eso es. Oye, Alejandro, me queda poco tiempo. ¿cómo? ¿Cuál es tu opinión del ministro Grau? El ministro Grau le tocó llegar en un partido que ya estaba jugado, en el minuto 85, no te voy a decir los descuentos, pero al final el presupuesto ya está muy avanzado, los presupuestos de la Nación se empiezan a preparar en mayo de cada año y ya en agosto uno sabe más o menos para dónde va la micro. Por lo tanto, yo no quiero achacar responsabilidades acá al ministro Grau, No, pero sí, esta es responsabilidad del gobierno del presidente Boric. Y es el gobierno del presidente Boric, es su equipo económico, el que no está entregando las cuentas fiscales sanas. El cierre no es responsable y económicamente hoy día no estamos en un buen pie. Entonces cuando a mí me dicen, no, pero es que el país está mejor que antes, está creciendo, Ya, está muy alto. pero Ale, me la estáis anestesiando. Cuando Grau te dice, señora, no se preocupe porque usted no compra en dólares, no vaya los fines de semana a las tardes, la inflación es muy buena para las pymes, es parte del equipo económico. ¿Cuál es tu opinión de él? Bueno, el ministro Grau no tenía experiencia en tramitación de presupuesto. Una cosa distinta es ser un ministro que se para frente a Hacienda y dice, mire, yo quiero gastar tanto, me lo aprueba o no lo aprueba. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es liderar el presupuesto de la Nación. Y evidentemente el ministro Grau no tenía esa experiencia, pero le tocó una tarea que la pudo haber tomado. ¿Cuál era esa tarea? Era poder hacer la contención del gasto fiscal que no hizo el ministro Marcel. Y el ministro Grau no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está haciendo que el presupuesto crezca 8 veces lo que realmente debe crecer. En vez de 0,2 o casi 0, quedarnos flat, está creciendo 1,7. No está entregando holguras para el próximo gobierno, no está entregando la glosa republicana y está pasando el déficit, está chuteando el déficit para adelante. Y eso, a mi juicio, no es responsable y vamos a lamentablemente vivir esto para los próximos años, porque el gobierno va a terminar. Pero el próximo gobierno le va a tocar una pega infinita. Así que quien sea el próximo ministro de Hacienda, Gonzalo, va a tener una pega muy difícil. A ver, te voy a llevar un momento más lúdico de la entrevista. Mira, va a aparecer una máquina que es como un tragamoneda, donde está el zorrito, campanita, el 7 y el diamante. Tiro a correr la máquina, la paro y te la voy a canjear por una pregunta, la que aparezca. Vamos, tírame la máquina, teniente. A ver, ahí va. Diamante, campanita. Amarillo, ¿no? Naranjo, campanita. A ver, Amarillo, pásamela por favor, Coquito. Ahí viene campanita. Estamos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. Juégatela. Eres un tipo con experiencia, dice. Dame 3 posibles nombres de ministros de Hacienda para
Kast, Matei y Jara. 3 nombres que te gustarían que estuvieran en la terna para estos posibles Uy, candidatos. no se puede pasar con esa, ¿o no? No, tengo que jugármela. Sé que se quiere incluir. No. Mira, yo creo que hay personas que tienen mucha experiencia y que podrían hacer un gran trabajo, a mi juicio, era por ministro de Hacienda, ¿cierto? Sí, ministro de Hacienda. Me gusta mucho Gonzalo Sangüesa, yo creo que puede ser un gran ministro de Hacienda. Para Matei, ya. Me gusta mucho Ignacio Briones y Rodrigo Vergara, fíjate. Creo que, pero déjame darte un cuarto, ¿puedo darte un cuarto, ¿no? Sí. Sergio Ursúa. Sergio Ursúa, profesor en Maryland, gran economista, sería un gran ministro de Hacienda. Ahí tienes 4 ¿no le nombres. gusta? No, a Quirós no lo conozco, Quirós, no. estudió en mi misma universidad en Estados Unidos, pero bueno, seguramente también será un buen candidato para Kast, si es que gana. Oiga, Ahí te di mis 4 nombres. Profesor, te doy las gracias por haber venido No, gracias a ti. conversar junto a nosotros. Gracias Muy por la entretenida, invitación. me encantó, nos quedó bastante claro la situación financiera y económica que está el país. Y la gente lo va a empezar a entender. Muchachos, ustedes sigan disfrutando con lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias, profe.